Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 12 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán ver su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de toma de utilidad tras rally de jornadas previas. El mercado espera IPC de los Estados Unidos. La tendencia alcista se mantiene en los mercados internacionales, pero simplemente se generó entonces algo de toma de utilidad después de los últimos ascensos, cerca de 3 ascensos consecutivos con ganancias importantes para los índices de Estados Unidos. Y acciones locales lograron mantenerse con ganancias en medio de impulso generado desde la jornada anterior. Recuerden que ayer era importante las zonas de soporte. El mercado inició con algo de descenso, probando esos soportes, logró aguantar el mercado y por lo tanto el sesgo alcista se mantiene en medio de optimismo frente a lo que es el panorama del comportamiento de la economía. Así que por ahora continúa el optimismo para la economía colombiana. Datos del día de ayer, inventarios de crudos en Estados Unidos caen en 2.5 millones de barriles. La semana pasada gasolina subió en 1.7 millones y destilados lo hizo en 0.9 millones. Esto por ahora genera entonces algo de tranquilidad en términos de demanda de crudo y algo de tensiones en Irak. Está generando que el precio del petróleo esté rompiendo los 105 y ya está negociando a $106 por barril. El presupuesto del Tesoro de Estados Unidos reporta déficit de 130.000 millones de dólares. Esta cifra fue menor a los esperados de 139.000. Es uno de los meses más deficitarios para la economía de los Estados Unidos y el déficit fue menor a lo que el mercado estaba esperando. Así que por ahora las noticias siguen siendo positivas y la probabilidad sigue sin moverse. Si bien ya se incrementó, estaremos muy atentos el día que se publique el IPC de los Estados Unidos para saber si vamos a tener una mayor probabilidad de ascenso de tasa de interés más temprano en el 2015 o por el contrario podría mantenerse la tasa estable por más tiempo. El nivel de riesgo incrementándose no ha pasado a niveles fuertes, simplemente a medida que estamos teniendo más fundamentales económicos, la volatilidad de los mercados se incrementa. Solo pasando los 15-16 tendríamos un escenario mayor de riesgo. Por ahora simplemente la volatilidad continúa incrementándose lentamente, pero todavía dentro de la zona de tendencia alcista. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron en medio de comportamiento de indecisión que se mantiene. Aunque los datos económicos de la región fueron sólidos, el mercado quiere seguir con ese comportamiento lateral, aunque las noticias sean buenas. Las órdenes de maquinaria en Japón para abril cayeron 9,1%, el mercado esperaba un descenso de 11,5% y eso, digamos que esta caída fue menor a lo que el mercado estaba esperando y los nuevos créditos en China para el mes de mayo crecen en 871.000 millones de yuanes por encima de los 750.000 millones esperados por el mercado, así que continúa el dinamismo del crédito en China, lo que digamos que mitiga un poco las presiones sobre la desaceleración económica de este país, así que tenemos buenas noticias desde Asia. Europa también, ganancias impulsadas por datos económicos locales. La producción industrial de la zona euro para abril crece 0,8% frente al 0,5% esperado por el mercado, un ascenso importante de la producción industrial que va en línea entonces con la mejora del panorama económico. Y recordemos que el precio del petróleo ya está a $106 por barril, luego de tensiones en Irak, que están generando entonces algo de presión alcista adicional digamos, en el precio del petróleo. Así que por ahora el petróleo también continúa con sesgo alcista y tranquilidad en el mercado europeo. Vamos con el mercado colombiano. Una noticia que aparecía en diarios económicos, portafolio. La nación realizaría canje de deuda por vencimientos a 2014-2015 por papeles 2017-2018. ¿Qué le permite este canje de deuda? No pagar el principal, sino lanzar esa deuda a más largo plazo, continuará pagando intereses y mejorar entonces su flujo de caja para los años 2014-2015, donde hay unos vencimientos importantes. Esta operación se espera que sea por 7.92 billones, se espera que se complete de forma satisfactoria ese canje y continúe entonces el panorama de la deuda local con tranquilidad. También se mencionó en ese artículo que hay una oferta de la Banca Internacional para una emisión de deuda a 100 años. Dijeron, oigan, Colombia está en capacidad, no revelaron el nombre de la firma comisionista o la banca de inversión que generó esta oferta, que Colombia está en capacidad de emitir deuda a 100 años a una tasa del 5,7%. Es una tasa bastante baja y pues una deuda a 100 años, digamos que implica poder lanzar a largo plazo los vencimientos de corto plazo, aunque el gobierno dijo que por ahora no necesita ese tipo de vencimientos,
pero pues sí muestra el apetito que tiene el mercado internacional frente a la deuda colombiana, la ve con bastante optimismo y con buen comportamiento. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué ese interés sobre la deuda de los emergentes? Antes de hablar de Pacific Rubiales, nos encontramos esta gráfica que fue publicada por el Twitter de Bloomberg el día de ayer, la retuiteamos, y nos muestra las tasas de bonos a 10 años en los diferentes países. Tenemos Estados Unidos en 2.6, Irlanda 2.4, Japón 0.6. Digamos que es un mundo de tasa baja, así que digamos que los fondos de pensiones que necesitan mantener una tasa importante, cercana al 8-10%, pues están buscando lugares donde hay un rendimiento más alto y por eso los emergentes continúan siendo atractivos. Lo mismo que las acciones, a medida que las acciones o las tasas de renta fija continúen bajas, las acciones continúan con apetito, así que importante seguir el panorama de tasa de interés y esto pues, simplemente refleja que hay todavía interés de los inversionistas internacionales en nuestro país. Informa ante la superfinanciera que Alfa SAB, que realizó compras en los últimos meses, se adquiere el 12.26% de PREC. Alfa con las últimas compras de acciones alcanzó a tener ya entonces el 12.26% de la compañía Pacific Rubiales. Noticias del día. ¿Qué noticias tuvimos en la mañana? Peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos para la semana pasada suben de 312.000 a 317.000 por encima de los 309.000 esperados. Así que hay un ligero repunte, pero pues no es con mucha fuerza. Y a las 7:30 tuvimos ventas al por menor de Estados Unidos, crecieron 0.3 por debajo del 0.6 esperado, igual sigue siendo crecimiento no tan fuerte, así que ese crecimiento pues mitiga un poco las presiones inflacionarias, pero continúa siendo una noticia buena. Y los precios de importación y exportación crecen 0.1% cada uno, el mercado esperaba 0.2, así que el crecimiento fue por debajo de lo esperado. Nos falta a las 9 de la mañana inventarios de negocios de los Estados Unidos. Para tener en cuenta mañana IPP y sentimiento del consumidor. Recordemos que mañana será el último día de la semana donde tenemos IPP de sentimiento del consumidor. El martes será el IPC de los Estados Unidos y el miércoles decisión de tasas de la Reserva Federal. Eso para la próxima semana. Y mañana conoceremos las minutas del Banco de la República. Así que en términos generales los mercados internacionales mantienen comportamiento mixto en medio de tendencia alcista. Los datos económicos son alentadores, así que no se descarta que la tendencia alcista continúe a lo largo de la mayoría de los mercados y el mercado local también se podría mantener con ese sesgo alcista en medio de mejora de percepción de riesgo país, con todo lo que está pasando con la renta fija con deuda local y optimismo sobre crecimiento de la economía. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. El índice de Dow Jones corrige en el día de ayer. Recordemos que tendrá que aguantar o romper los 16.700, 16.600 para perder la tendencia alcista. Mientras aguante esos niveles, aún puede continuar con la tendencia alcista. Estamos en zona de soporte, así que el mercado seguirá evaluando esta zona a ver si continuamos o no con la tendencia alcista para el índice Dow Jones. Emergentes de la región MILA continúan con comportamiento lateral, continúan entre 3.800 y 4.000 con indecisión justo en la parte media del IPSA. No se descarta que el lateral continúe, aunque vamos a ver si logra mantener algo de sesgo alcista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, por el contrario, continúa un poco más alcista, simplemente hace una pausa en la zona de resistencia, hacia ruptura de máximos podría continuar hacia los 16.800. Por ahora el sesgo alcista continúa para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y frente a las noticias positivas, el dólar continúa bajo presión. Recuerden en 1910 la resistencia y la zona de soporte en 1870, 1860 por ahora continúa la presión bajista en el dólar. En cuanto al WTI, ya esta gráfica, si la actualizamos hoy, estamos en $106 por barril. Así que mientras se mantenga sobre 105, un espacio para 107, 110 como niveles de resistencia. Tensiones en Irak apoyando un poco más el movimiento alcista. 105 va a ser el soporte para el día de hoy. En cuanto al euro, continúa bajo presión bajista, perdiendo volatilidad a espera de datos de IPP y IPC de Estados Unidos. No se descarta leve repunte, aunque la tendencia sigue siendo bajista. Puede ser otra jornada de escasa volatilidad para el euro. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos con el índice Colcap que nos muestra para el día de hoy el índice. Y tenemos lo siguiente. Hubo ruptura ayer, perdón, ayer fue miércoles, el martes,
logra aguantar los 1700, eso es importante, y básicamente mientras estemos sobre los 1700 aún hay posibilidad de alcanzar niveles de 1750. Tenemos el 720 todavía como resistencia, pero pues ya llegó ahí con fuerza, así que aumenta la probabilidad de ruptura. Y básicamente que tenemos, si logra pasar los 720 iríamos 750 a 780 como la siguiente zona de resistencia. Eso mientras se mantenga sobre los 1700. Si pierde los 1700 se perdería entonces la fuerza alcista. 1700 el soporte para continuar hacia 750, 780 los siguientes niveles de resistencia. Vamos con Banco Bogotá, continúa 70 contra 68, continúa la indecisión, no ha roto ni a la baja ni al alza. Si rompe 70 podemos avanzar hacia los 72. Si rompe los 68 volveríamos a 66. Continúa la indecisión para Banco de Bogotá. BBC logra mantenerse sobre los 21. Recuerden que la caída simplemente fue una pequeña corrección después del fuerte movimiento alcista previo con buen volumen. Y los 21 siguen siendo el soporte. Así que mientras esté sobre 21 aún puede volver hacia los 22 y 22.7 como niveles de resistencia. 21 la zona de soporte importante para el activo para continuar con el sesgo alcista y el repunte hacia el promedio móvil de 200 como escenario probable de los 22.60. Celsius empieza a presionar los 6000, que es la zona de resistencia. Si logra hoy cerrar por encima de esos 6000 abriría la posibilidad de ascensos a 6200, 6400. Esto puede suceder mientras esté sobre los 5800, 5900 mejor. Si pierde los 5900 podríamos tener presión bajista 5600. 5900 la zona de soporte importante. Si logra romper el 6000 existe probabilidad mientras esté sobre 5900 puede avanzar hacia los 6200 y 6400 como los niveles siguientes de resistencia. Cementos Argos logró mantenerse sobre los 11.000 en el día de ayer, importante ese movimiento. Así que mientras esté sobre los 11, aún puede llegar a 11.700 y 12.000. Importante 11.000 como soporte, 11.700, 12.000. Siguientes niveles de resistencia, continúa el sesgo alcista mientras esté sobre los 11.000. La pérdida de los 11.000 generaría nueva presión bajista. Fuerte rally en Cemex Latam Holding tras la ruptura de los 18. Recuerden que los 18 era el soporte. Viene con algo de euforia y con volumen, con espacio hacia los 20.000. Ya está llegando ahí. De hecho, la idea era que la base del triángulo sería el nivel de objetivo por la teoría de figuras de continuación de tendencia. Ese sería un triángulo de continuación de tendencia y ya estaría llegando a su objetivo los 20.200, 20.300. No se descarta que aparezcan algo de vendedores en el día de hoy en términos de Cemex Latam Holding, pero la tendencia continúa siendo alcista. Eso quiere decir que puede incluso avanzar más allá de los 20.300, pero igual por teoría de análisis chartista es una zona de resistencia importante. Nanacol siguen sin participar en el rally, 13 contra 12.300, no ha roto ni a la baja ni a la alza. Vamos a ver si con el aumento en la cotización del crudo a 106 por barril puede avanzar hacia la zona de los 15.000 como siguiente nivel de resistencia. Seguimos en la indecisión de 13 contra 12.300. Atentos entonces a la ruptura de alguno de esos niveles. Hoy aumenta la probabilidad de ruptura al alza. Si rompe 13 podemos avanzar a 15. Por ahora simplemente siguen siendo los dos niveles importantes dentro de esa indecisión. Vamos con concreto. Frena un poco el avance en el día de ayer, igual no tiene mucho volumen. Vamos a dejar el 1420, perdón, y 1500 como resistencia. Continúa leve sesgo alcista para la gráfica. 1420 soporte, 1500 resistencia. Perdiendo el 1420 perderíamos fuerza hacia los 1300, 1350. Vamos con Corficol, que continúa con indecisión entre los 38.500 y los 37. Que rompa primero nos dará tendencia, por ahora simplemente continúa la indecisión, hay leve sesgo alcista, pero pues seguimos 38.500 contra 37, esperando ruptura de algunos de esos niveles. Ecopetrol logra aguantar los 3.600, 3.570, que era el soporte en el día de ayer. Recuerden que mientras aguante ese nivel hay espacio para los 3.800 y 3.880, promedio móvil de 200 periodos, donde hay una resistencia muy fuerte
de tendencia bajista. Buen volumen en los últimos dos movimientos, así que mientras esté sobre el 3570 el sesgo sigue siendo alcista con escenario probable de 3800, 3870, importante los 3570 como zona de soporte. Empresa Energía Bogotá logra mantenerse sobre los 1550, si logra mantenerse sobre ese nivel aún puede volver a los 1600, perdón, sí, 1600, 1650. Si pierde los 1550 volveríamos a 1450. Vamos con el Cóndor, continúa con sesgo alcista 1350 contra 1440, 1450, continúa entonces mientras esté sobre 1350 con probabilidad de ascenso a 1450 dentro de tendencia alcista. La tendencia alcista se mantiene para construcciones el Cóndor. Enca no marca, no, sí marcó precio en el día de ayer, se mantiene sobre el 10, solo rompiendo el 10.40 podría tener una nueva presión alcista hacia el 12, de lo contrario el 9 sigue siendo el soporte importante para Enca. ETB continúa con el impulso alcista acercándose a los 480, la resistencia por ahora importante de corto y largo plazo, mientras esté sobre los 450 aún puede avanzar hacia los 480, por ahora mientras esté sobre 450 aún puede avanzar a 480, si rompe 480 iríamos a 500, 520 como siguientes niveles de resistencia. La tendencia se mantiene siendo así alcista para ETB. Me dicen que me salté Empresa Energía Bogotá. No me la salté, pero ya que estamos cerca, si algunos no alcanzaron a verla, la Empresa Energía de Bogotá, recuerden los 1550 como la zona de soporte, mientras esté sobre este nivel aún puede continuar con el avance. La pérdida de los 1550 lo podría llevar a los 1450 como la zona de soporte dentro de los escenarios probables. Éxito. Continúa el avance. Logra mantenerse sobre los 31, 30900, lo cual mientras se mantenga sobre el nivel de los 31 puede seguir hacia la zona de los 32 y 33400. Ya nos acercamos a esa zona. Es una zona de resistencia bastante fuerte donde hace un buen tiempo hubo un volumen muy alto atrapado en esos niveles. Aquí está entonces la zona de alto volumen, vamos contra esta zona de resistencia, no se descarta que aquí le quede un poco difícil pasar esos niveles de 32, 200, 33, pero igual el activo continúa bajo tendencia alcista. Vamos entonces contra toda una zona de resistencia, 31 sigue siendo el nivel de soporte. Vamos con Grupo Argos. Grupo Argos logra romper los 22 en el día de ayer, eso es importante. Al pasar los 22 existe probabilidad de continuar el avance hacia 23, 23, 200. Si pierde los 22 volveríamos a la zona de los 20, 700 como zona de soporte. Importante los 22 ahora como zona de soporte. Grupo Aval logra alejarse un poco de los 1280, 1300. La acción se mantiene sobre esos 1300, mientras se mantenga aún puede volver a 1350, 1370. Así que por ahora 1300 sigue siendo el soporte importante para Grupo Aval. Su ruptura generaría nuevos descensos. Grupo Sura, el soporte importante serán los 30.100. Mientras se mantenga sobre 30.000, 30.100, el sesgo alcista continúa, 39.100, 39.100 el soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel aún existe probabilidad de ascenso a 40.300 y 40.400. La pérdida de ese nivel podría generar correcciones mayores hacia la zona de los 36. Continuamos con ISA. Sigue luchando contra la zona de resistencia de los 9.300, 9.400. Si logra pasar esa zona de resistencia, abriría la posibilidad de ascenso hacia 9.800 y 10.000 como escenario probable. Si no logra pasar esos niveles de 9.300 y por el contrario romper los 9.100 a la baja, podríamos tener caídas hacia los 8.500. 9.100 contra 9.300, 9.400, los niveles de soporte y resistencia importante. Isagen se estabiliza, la idea es que se mantenga entre 2.960 y 2.840 como el escenario más probable. Simplemente existe ahora probabilidad de 50-50 ascenso-descenso dentro de ese comportamiento lateral a espera de elecciones y noticias sobre lo que sería el proceso de venta. Por ahora logra entonces estabilizarse Isagen. Mineros, el oro repuntando $1.267 la onza por tensiones en Irak, logra recuperar hacia los 2.800, incluso puede volver hacia el 2.880, 2.900, que es la zona de resistencia fuerte
de la tendencia bajista. Está también en proceso de rebote dentro de tendencia bajista, llegando a zona de resistencia entre 800 y 900. Nutresa logra consolidarse por encima de los 27.400. Vamos a dejar el 27.400 como el soporte. Mientras aguante el 27.400, aún puede volver hacia los 28.800, 28.900. La pérdida de los 27.400 le generaría presión bajista posiblemente hacia 26.400. Importante el soporte de los 27.400, el soporte de corto plazo para Nutresa. Vamos con preferencial aval. Continúa sobre los 1300 y se aleja. Así que si logra mantenerse sobre 1310, que lo logró en el día de ayer, aún puede avanzar a 1350, 1380. Importante, se mantiene sobre los 1300, 1310. La pérdida de esos niveles generaría posible descenso a 1250. Son los soportes del sesgo alcista que está apareciendo. Descanso entonces para Avianca Holding. Recuerden, el soporte los cambiamos a 3840. Mientras esté sobre 3840, todavía existe probabilidad de volver a 4.000 y 4.200 como resistencia. Simplemente frena un poco el avance después del rally previo. Si rompe los 3.840, podríamos tener corrección hacia los 3.700 como el siguiente nivel de soporte. Importante esos niveles para Avianca Holding, también intentando cambiar de tendencia. Preferencial Bancolombia. Continúa el avance. El soporte ahora son los 27.400. Mientras aguante los 27.400, aún puede volver a 28.300, 28.700. Si por el contrario rompe los 27.400 a la baja, abriría posibilidad de descenso de nuevo a 26.300, 26.200 como niveles de soporte. Importante entonces, en términos generales, los 27.400 para Preferencial Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques, después del fuerte volumen no hubo movimientos importantes. Estaremos atentos a ver si hay cambios en la liquidez de la compañía. Preferencial Cementos Argos, 10.600, el nuevo soporte. Mientras aguante el 10.600, 10.700, hay posibilidad de ascensos a 11.200, 11.400. La pérdida de los 10.700, estaríamos hablando de la posibilidad de descenso a 10.200, 10.000 como zona de soporte. Davivienda logró superar los 29 y tras mantenerse por encima de este nivel, si logra mantenerse sobre los 29.200, 29.000, hay posibilidad de avanzar a 31 como siguiente nivel de resistencia. Importante 31 mientras se mantenga sobre los 29, 29.200, el nuevo soporte del sesgo alcista que se está generando después de las noticias que aparecieron esta semana. Preferencial Grupo Argos. No ha podido pasar los 22 como la ordinaria, pero si pasa los 22 habría posibilidad de 23.200, 23.400 como niveles de resistencia. Si no lo supera y por el contrario rompe los 21.500 a la baja, podríamos volver a la zona de los 20.000. Preferencial Grupo Sura, 39.300, el nuevo 39.200, el nuevo soporte. Mientras aguante el 39.200 continúa el sesgo alcista hacia los niveles cercanos de 40.300, 40.500. Si pierde los 39.300 perderíamos fuerza hacia 37.700 como primera zona de soporte. Y para terminar, Pacific Rubiales, que continúa con el impulso alcista, llega a una resistencia psicológica a los 40 y 42. Para esta época ya estaríamos por fuera de la banda superior, así que no se descarta que por acá ya aparezca algo más de presión de vendedores, sobre todo cerca del 42, no necesariamente para cambiar tendencia, sino simplemente un freno. Estaremos actualizando el soporte de corto plazo, nos acercamos a esa resistencia y el soporte de corto plazo para la jornada del día de hoy es 38.900. Mientras esté sobre 38.900 puede continuar su avance hacia 40.42, iremos actualizando el soporte de corto plazo. La pérdida de esos 38.900 podría generar descensos hacia los 36. 38.900 entonces el soporte importante para Pacific Rubiales en el día de hoy. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen con buenas noticias económicas a lo largo de Europa, Asia, Estados Unidos. Lo mismo que el mercado local sigue recibiendo noticias alentadoras sobre la percepción de los mercados internacionales frente a nuestra economía. Continúa siendo sólido, lo cual mantiene la tendencia alcista. Y solo rompiendo los soportes de corto plazo se perdería este sesgo alcista. A lo contrario, lo más probable es que nuestro mercado continúe con ascensos, aunque en caso de ruptura de los soportes de corto plazo, la tendencia alcista fallaría. Pero la mayoría de activos, tanto el índice Colcap
se mantienen entonces bajo sesgo alcista para la jornada. Pasemos a las preguntas. VIX. ¿Qué nivel de VIX indica que se considera un índice de corrección? Si estamos por encima de los 16, 18, ya estaríamos teniendo la posibilidad de un mercado con mayor fuerza a la baja y una corrección fuerte para mercados internacionales. Recuerden que el mercado sube como palmera, cae como coco, la volatilidad disminuye cuando estamos en tendencia alcista y la tendencia bajista se incrementa, perdón, la volatilidad se incrementa en tendencia bajista. ¿Por qué si el petróleo pasó de 98 a 106, Ecopetrol solo reaccionó con la noticia del nuevo proceso con el ELN? Recuerden que las voladuras de Caño Limón Coveñas, que ya entra en operación de nuevo, pues restó cerca del 10% de la producción de Ecopetrol, así que impacta también mucho más fuerte el tema de la producción local en la voladura que el precio del petróleo por ahora, pero pues ya estamos otra vez en sesgo alcista mientras se mantenga sobre el 3.570, 3.600 para Ecopetrol. De acuerdo con los técnicos y siendo optimistas, ¿hasta cuándo puede subir PREC en el corto plazo? 42, 45, 45 es el escenario más optimista por ahora para Pacific Rubiales. No lo mencionamos todavía porque aún está lejos, pero pues dependerá de mantenerse sobre los soportes de corto plazo. El día que se rompan, pues ya el mercado volvería a tener presión a la baja. Recuerden que estamos también atentos a información sobre el proyecto STAR. ¿En qué influye sobre las tasas de interés que está por fijar la Fed la diferencia apreciable entre tasas de bonos de 10 años de Estados Unidos y la zona euro? Básicamente en que las tasas en estas dos economías son muy bajas y el apetito por deuda de emergentes continúa siendo interesante, donde los fondos siguen buscando tasas de interés más altas. Así que lo único que ayuda es que favorece a las economías emergentes. Con el panorama económico, que es posible que suceda con Avianca en el corto y el mediano plazo. Ahorita estamos en una zona de indecisión, en el corto plazo indecisión, y es difícil saber el mediano plazo porque estamos en intento de cambio de tendencia. Ya lo iremos conociendo lentamente en el comité. ¿Qué fundamentales por hora generales en Cemex Latam Holding? Recuerden que los resultados de Cemex Latam Holding fueron bastante buenos. Los múltiplos son mucho más bajos que los de Cementos Argos. Así que continúa la mejora en términos de balances con múltiplos que estaban relativamente bajos frente a la compañía con que podemos compararla, que es Cementos Argos. Ecopetrol sube por el comportamiento del petróleo o por producción, más por el comportamiento del petróleo y optimismo en el mercado local. Si gana el doctor Zuluaga, en principio el mercado bajaría o subiría. No, parece ser que el tema de elecciones no está influyendo mucho, porque cualquiera de los dos podría estar generando cero movimientos en el mercado accionario. Serán sus reacciones o las políticas que tomen las que definen la tendencia. Pero por ahora parece ser que el mercado no está preocupado sobre ninguno de los dos candidatos. Finalmente, ¿qué ha pasado con el proyecto STAR? No tenemos información, estaremos atentos a la super, pronto estaríamos conociendo información sobre esa noticia, así que no descarten que la volatilidad se incremente y deben estar muy atentos al soporte de corto plazo. ¿Hasta qué nivel podría caer PREX si no le renuevan Rubiales y aplazan decisión sobre STAR? Yo creo que podría perder cerca del 61,8% del rally previo, del rally que hemos tenido o que está teniendo en este momento. Usaremos retroceso Fibonacci si conocemos esa nueva información. Ya recuerden que cuando conozcamos la información del proyecto STAR estaremos analizando gráficas. En caso de que esta información salga durante el mercado abierto, pues deberán estar muy atentos a los soportes de corto plazo. ¿Por qué PREX sube de manera constante mientras Ecopetrol tiene ascensos muy pequeños? Estamos teniendo más temas de flujo en PREG, de adquisición por parte de Alfa, más las recompras, así que es más un tema puntual de flujos. ¿Hasta qué fecha se debe tener la acción de ETB para no tener derecho al dividendo? O mejor, para tener derecho al dividendo, recuerden que ustedes deben ingresar, si quieren tener dividendo, ingresar al ex dividendo. Si no quieren dividendo, no deberían ingresar al ex dividendo. En la plataforma, en el detalle de cada una de las acciones van a encontrar los periodos ex dividendo. No se supone que con la inflación subiendo y el Banrep subiendo tasas, la bolsa tendría corrección. Ese era el escenario más probable, pero frente a esto apareció todo el panorama de optimismo internacional y el recorte de tasas del Banco Central Europeo y no se rompieron los soportes de corto plazo y el mercado logró moverse al alza. Sí podemos estar teniendo una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico para los próximos meses, pero por ahora el corto plazo está más enfocado en los flujos que se están generando hacia la economía. Recuerden estar atentos a los soportes de corto plazo. Pacific Rubiales sigue en tendencia alcista, pero el RSI muestra hace varias jornadas que está sobrevendida.
Recuerden que el RSI da señal de venta cuando sale de la zona de sobreventa. De lo contrario, él puede permanecer varias jornadas en la zona de sobreventa, de sobrecompra, perdón. Da señal de venta cuando salimos de la sobrecompra. Así que digamos que no es un indicador que permita adelantarse de forma significativa. Vamos a verlo acá. Ya estamos en sobrecompra, no obstante, pues no hay señal de venta aún. Y la verdad sobre el RSI es que se llama el índice de fuerza relativa. Así que nos muestra es que tanta fuerza hay, los compradores tienen mucha fuerza, estamos llegando a una zona donde hay euforia, donde podría continuar con un rally alcista o tarde o temprano devolverse. Por eso es importante tener en cuenta los soportes de corto plazo. Buenos días, ¿por qué no se menciona nada de Fabricato Versal que está subiendo con fuerza? No es una acción que tengamos constantemente en comité, y básicamente porque este tipo de activos como Fabricato, Coltejer, Valorem, a veces tienen saltos de volumen, saltos de precio y pues vuelven a perder el volumen y se vuelven sin volumen. Así que pues digamos que no nos permite ser técnicos de forma significativa o confiable. En el caso de los TES es mejor que la tasa de interés suba o es mejor que baje. Es mejor que la tasa de interés baje. Los bonos se aprecian con el descenso en tasa. ¿Cuál sería la próxima resistencia de Nutresa? Creo que los 22.300 si no estoy mal. ¿Qué puede pasar con Isagen con respecto a las elecciones presidenciales? El punto es, ¿se venderá o no se venderá? Igual el gobierno tiene planes de expansión y de gasto en infraestructura, así que es muy probable que tarde o temprano tengan que hacerlo. Así que, pues digamos que simplemente es un poco de ruido y de paciencia, pero digamos que me acuerdo mucho que hace muchos años, en 2008 también, 2007, 2008 también trató de venderse por parte del otro gobierno. Así que es muy probable que tarde o temprano cualquiera de los dos presidentes tenga que hacerlo si quiere continuar con el gasto en infraestructura. ¿Cuál sería la próxima resistencia de Nutresa? Bueno, ya. Ascenso de PREC puede ser temporal debido a los flujos o es un fundamental. Es importante, no sé la verdad revelada si hay un fundamental detrás mucho más importante que no conozcamos o son solo flujos. Eso nos lo dice el soporte de corto plazo. En caso de que salga un proyecto estar negativo, pues ya saben que se rompe el proyecto del soporte de corto plazo y podremos tener una presión bajista adicional como los escenarios probables. Así que lo más importante es el soporte de corto plazo. Porque es más cara la acción de preferencial Semargos que la ordinaria. Esto en teoría debería ser el contrario. No, la preferencial siempre es más larga, más alta por los beneficios económicos que tiene. Fecha de pago de dividendos de PREG es el 27 de junio. Sí, creo que sí. Puedo llegar a equivocarme, pero en la super va a estar la información. Ya les pasamos un informe por la plataforma. Soporte PREC, por favor repetir el soporte de corto plazo de Pacific Rubiales. El soporte de corto plazo de Pacific Rubiales es el 38.800, 38.700. Aquí lo tenemos en soporte de corto plazo. La pregunta es inversa. ¿Por qué es más cara la ordinaria? Ah, bueno, por lo general, si la preferencial debe ser más cara que la ordinaria, no sé por qué podría pasar ahí, pero pues podría haber algo de arbitraje, pero pues ya el mercado se encargará de generar esa corrección. También puede ser por algo de liquidez de la compañía. ¿Qué acción falta por rally que tenga potencial? Recuerden que en este tipo de rallies el mercado se pega a cualquier acción, sino que si hay malos fundamentales en la compañía, el mercado se devuelve después una vez que pase este movimiento. Así que por ahora deben buscar empresas que hayan tenido ascensos en sus balances, mejoras en sus balances y estén a múltiplos relativamente más bajos que el resto de los activos. Si no sale Star Prec, ¿qué tan rápido se volvería? Yo creo que se volvería con fuerza porque de todos modos es un impacto negativo a futuro en los flujos futuros de la compañía. Eso lo realizaremos según los resultados cuando lo conozcamos en comité. Bueno, hasta aquí entonces las preguntas. Atentos a los soportes de corto plazo. El sesgo alcista continúa. Dependerá de esos soportes que se mantenga. Y que tengan entonces una muy buena jornada. Nos vemos mañana en comité. Muy buen día para todos.